Exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Y el objetivo de esta conferencia es aprender y a distinguir entre estos tres conocimientos o escuelas para reconocer qué conocimiento tiene, el transformar nuestra vida a un nivel trascendental. Y cuando comenzamos con inquietudes espirituales y nos hacemos preguntas profundas o cuando tenemos ese deseo de conectar con algo más grande que nosotros, pues nos damos cuenta que nos encontramos con innumerables enseñanzas. Hay religiones, teorías, dogmas que la mayoría proclaman tener una respuesta y guiarnos a una sabiduría divina. Entonces aquí es por eso que vamos a ver lo que define una escuela pseudoesotérica a una esotérica y ayudarnos a ver en dónde nos encontramos, en dónde nos posicionamos en nuestro camino espiritual y comprender dónde la experiencia real del trabajo esotérico comienza. Pero entonces vamos a ver, a empezar con el primer tipo de conocimiento, que es el exoterismo. ¿Qué es el exoterismo? Se refiere a un conocimiento exterior, con X. Es una información que tenemos de afuera por los 5 sentidos, y esto es durante toda la vida. Estamos expuestos a conocimientos, a un conocimiento social, contemplativo, se puede decir. Lo recibimos en la escuela desde temprana edad, de nuestros padres mayormente, familiares, de los medios, de la universidad, de la internet, de los cursos, libros, revistas, documentales. Y en corto, el esoterismo es todo lo que aprendemos de afuera, es el conocimiento externo. Entonces, siempre este conocimiento lo recibimos de la personalidad. Es realmente por la personalidad, primero por el intelecto, y es por eso que ese trabajo, realmente progresar con ese trabajo interior es un privilegio tenerlo, por tantos dogmas y tantas creencias que hay. Por eso se dice que de 1000 que lo buscan, uno lo encuentra, y no todos tienen éxito en encontrar este conocimiento. Muchos se pierden en escuelas que prometen una transformación, y de hecho es por el karma que no todos tenemos el derecho a tenerlo, y muchos lo hemos recibido, pero en vidas pasadas, y lo hemos rechazado o lo hemos usado mal. Entonces, cuando lo vemos, no lo reconocemos simplemente porque no hay ese dharma de tenerlo. Y cuando realmente recibimos este conocimiento, que como dije, la mayoría terminan en fanatismo, mitomanía, dos caminos se abren: el camino del creyente y el camino del practicante. Entonces, ellos buscan resonar el que es, permíteme un momento, el creyente es el que busca solamente llenarse de más información, el que busca ideas con las cuales resuena y encuentra lógica, usualmente es el fanático, y no hace ningún esfuerzo por aplicar el conocimiento, por probarlo, y se conforma con solamente llegar hasta donde los libros o donde le parece un conocimiento bonito, pero nunca pasa de ahí. Entonces nunca lo verifican por sí mismos y acumulan más y más conocimiento y se dedican a absorber un gran número de teorías y libros y opiniones de autores, y recopilan cosas que a ellos les parece mejor, pero ninguna encuentra una realidad. Y entonces el segundo camino, es del practicante, y este camino es para los que no están conformes con solamente creer,
son los que reciben el conocimiento y lo ponen en práctica, son los que usan las herramientas y buscan a través de una experiencia personal verificarlo, comprobarlo. Por ejemplo, escuchan acerca de la proyección astral, pero no lo dejan en teoría y lo ponen en práctica hasta que lo experimentan por sí mismos y verifican lo que es la proyección astral. También escuchan de la muerte psicológica y entienden que la creencia sola no va a traer ningún cambio, entonces empiezan a trabajar y observar en sus defectos, transformándose a sí mismos y poco a poco van viendo ese cambio en sus vidas, en sus emociones, en sus acciones y empiezan a ver una transformación real en su vida. Reflexionan acerca de la meditación y dedican tiempo a meditar y a verificar que realmente trabajan. Cultivan la castidad y comienzan un trabajo con una pareja del sexo opuesto para comenzar la creación de los cuerpos. Entonces, gracias a la dedicación, el que es practicante entra en una etapa que es mesotérica. Entonces, cuando entran en la etapa mesotérica, que es el camino al esotérico, empiezan una realidad que es la del practicante, la del esotérico real. Entonces, aquí se dice, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y esto es por el conocimiento puro. Y bueno, esto es el privilegio de tener el conocimiento puro, como dije, no todos lo tienen, a diferencia del pseudo-esoterismo. El esoterismo verdadero significa conocimiento interior. Entonces, el pseudo-esoterismo es falso, es lo opuesto, es su polo opuesto. Es lo opuesto al conocimiento interior, es algo que aparenta ser, pero no es. Aparenta ser un conocimiento real, pero es falso. Entonces, esto lo encontramos en todas las teorías, creencias, partes, religiones, en sectas, en filosofías, incluso en figuras espirituales como pastores, ministros, escuelas, que aseguran tener esa liberación y aseguran que pueden llevar a la salvación. Muchas prometen que si lo seguimos vamos a tener, por el solo hecho de creer, una salvación o una unión con Dios, con lo divino. Y pues hoy en día tenemos más de 6,000 religiones que aseguran ser la única salvación, el único camino, y siempre dicen que todos los demás están mal. Entonces, con tantas teorías, las personas pues pueden caer en un estado de confusión, por eso es que se dice que la mayoría escogen simplemente quedarse y seguir con la religión con la que, por ejemplo, crecieron, con la que los padres les enseñaron, y con esa, para evitar cualquier complejidad, cualquier problema. Entonces, por miedo a los cambios usualmente, entonces eventualmente se convencen de que ese es el camino de salvación, porque eso es lo que aprendieron, y en realidad esas escuelas y sectas están en mayor hecho, están en competencia por obtener la mayor parte de seguidores, la mayor parte de almas. Entonces, esto ya se convierte en una mercadería de almas y ninguna lleva a una unión verdadera. Entonces, las personas se quedan ahí y por no romper con sus creencias e investigar por sí mismos estas sectas y religiones. Entonces, bueno, no nos damos cuenta que en los mundos internos la falsedad de esas escuelas y que esto no nos va a llevar a ningún conocimiento interior, solo nos va a llevar al más fanatismo y a la mayoría de los casos apego emocional. Entonces, como lo vemos en la mayoría de las personas que están, por un lado, están sumergidos en el materialismo, obsesionados con lujos, con dinero, con tener más prestigio, más fama, dinero, y al mismo tiempo están sumergidos también en lo que es el psiquismo, que es
una espiritualidad falsa, donde pues, la mayoría es parte de algún movimiento espiritual, alguna secta que les llene ese vacío interior, alguna filosofía, alguna mística, y esto es como los dos extremos de lo mismo, porque se va a estas sectas de fanatismo y brujería, vudú, hoodoo, porque prometen precisamente estas cosas, que es cosas materiales, triunfo, salud, dinero y amor. Entonces, cuando hacen eso, energéticamente se ligan a las personas y a los conocimientos y que no solamente no se liberan, pero, pero lo que hacen es benefician a estos mercaderes, a estas sectas, porque usualmente pagan. Entonces, estas escuelas, una de las características principales de estas escuelas, bueno, las más prominentes son que pues cobran por sus enseñanzas, ya sea directa o indirectamente, presionan a los miembros a dar ofrendas o dar diezmos, los presionan con miedo, con intimidación. Entonces se monetariza con la venta de perfumes también, de aceites, de talismanes, velas, libros, de pociones, minerales, atuendos de ceremonia, y muchas cosas de ese tipo. Entonces convencen a la gente que comprando estas cosas no solamente van a tener la salvación, pero van a sentir algún tipo de seguridad emocional que están camino a la salvación. Entonces así pues se van a sentir más seguros. Entonces otro factor aquí es que de estas escuelas es que no enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son las herramientas para realmente despertar la conciencia. No enseñan el nacer espiritualmente, que es crear los cuerpos existenciales de luz, subiendo su energía con una pareja del sexo opuesto y a no perder la energía con el orgasmo o la eyaculación. No enseñan la castidad, no enseñan a valorar la energía creadora sexual, al contrario, enseñan a fornicar, a perder esa energía creadora, a tener múltiples parejas, no enseñan a morir psicológicamente, a cómo realmente eliminar los defectos con la ayuda de la Madre Divina, que es una parte de nuestro ser, una parte de nuestra conciencia que tiene poder para eliminar nuestros defectos. Al contrario, enseñan que con el solo hecho de confesarse, orar o pedir perdón de esos pecados y jamás descubrir los defectos de esos mismos defectos, que los llevaron a cometer esos mismos pecados, es suficiente. Entonces, no enseñan a ver los defectos y la oscuridad real en nosotros. Tampoco enseñan a cómo pagar nuestras deudas kármicas. No explican que a través del sacrificio por la humanidad podemos hacer méritos para pagar nuestras deudas. No mencionan cómo podemos pagar esas deudas en una sola existencia. No cómo podemos negociar el karma conscientemente. Solo repiten que todos los caminos conducen a Roma. Roma es amor, todos sus caminos conducen al amor y el amor es universal. Y bueno, todo esto los lleva a una falsa idea que confunde más a la gente. Entonces, nos hacen creer que mientras sean leales y fieles, serán salvos. Y la mayoría de esas escuelas pues son manejadas por un fuerte intelectualismo, que es una característica muy prominente. Y este intelectualismo pues es desde luego sin práctica y sin verificar nunca o comprobar nada. Entonces sugieren que el conocimiento se obtiene por libros, por misas, enseñanzas. Entonces así van confundiendo más a la gente. Entonces le van quitando la posibilidad de averiguar las cosas por sí mismo. Y por lo regular esas escuelas también tienden al fanatismo y a la mitomanía, esas otras características muy, muy marcadas. Manipulan a través del miedo, del orgullo, y estas escuelas también lo que hacen es que combinan fuerzas, combinan elementos de conocimiento con energías oscuras, y esto lo que hace es que corrupte el conocimiento puro y se crea una tercera fuerza distorsionada que es destructiva, y esto lo que hace es que sea imposible
el avance porque ciega más a las personas de sus creencias, porque poco a poco van perdiendo más la fe y que van poniendo en esas escuelas pues, que son externas y no buscan nada real. Entonces, enseñan a despertar poderes psíquicos, facultades espiritualistas, mediumismo, poderes con la logia negra, jamás sin eliminar el ego. Enseñan a usar cartas, velas, péndulums, bolas de cristal, brujerías, la manipulación de ciertas fuerzas con los elementales, hacer curaciones, pases magnéticos, hacer curanderos. Entonces, aquí también tenemos que recordar que cada enfermedad que tenemos es una deuda kármica o es la consecuencia de una deuda, y obviamente sin el conocimiento de la ley divina no se puede intervenir, o cualquier persona venir a violar la ley y ese karma que está ahí por algo. Porque así se crea todavía más karma, y tanto para el paciente como que el que está supuestamente curando al paciente. Ahí lo peor de estas fuerzas es que estas fuerzas no son divinas, pero todo lo contrario, son fuerzas oscuras y crean un ligue. Desde ese momento, esta entidad que interviene en el karma que se estaba cobrando con alguna enfermedad tiene el derecho a cobrar la energía a esa persona hasta pagar la cuenta, por decirlo así, por el favor hecho. Entonces, es importante investigar esas escuelas nosotros mismos internamente en el plano astral. Y lo más consternante es que no enseñan la autorrealización, ni enfatizan que se puede lograr en una sola existencia. Entonces, como resultado, pues se privan de las personas de la oportunidad de descubrir su misión en esta existencia. Entonces, pues como dije, poco a poco se va perdiendo la fe y se va poniendo, y esto es porque se pone las creencias en cosas externas y en elementos y entidades oscuras que aunque parezcan inefables e iluminadas, pues no lo son. Entonces, por eso es que es nuestra responsabilidad investigar estas escuelas con nuestra propia conciencia. Entonces, aquí la diferencia, por eso es que es importante ver la diferencia entre un mago negro y un mago blanco, que esta es la calidad de su conocimiento. Y es por eso que debemos estar alertas y saber qué clase de conocimiento estamos recibiendo. Esto incluye cuando leemos un libro, bueno, ya hoy en día hasta videos famosos de magia negra, porque cuando es un libro o video de un mago negro, aún no lo sepamos, lo estamos invocando. Entonces, ahora vamos a ver lo que es ese tercer conocimiento, que es el esoterismo. Tuve un problema conmigo. Que bueno, el esoterismo es un conocimiento real, esta es la sabiduría de nuestro ser, y es un conocimiento que empezamos a recibir conforme vamos eliminando todos nuestros condicionamientos egoicos de nuestros egos, conforme vamos progresando en la creación de nuestros cuerpos, en la muerte psicológica, en investigar nuestras experiencias directamente. Esa sabiduría la vamos a ir recibiendo en los mundos internos por nuestra conciencia. Entonces, sabiduría esotérica quiere decir conciencia, no se puede encontrar de ninguna manera en ningún lugar externo, porque no es el físico, no es manual, no hay libros o técnicas o guías o herramientas que nos puedan llevar a este conocimiento. Esta solamente viene cuando aplicamos las herramientas sinceras para encontrar esa conciencia y esa verdad que vive dentro de nosotros. El esoterismo real es conocernos en nosotros mismos y alcanzar la autorización de nuestro ser. Entonces, esto es lo que nos va a permitir
despertar nuestra conciencia y ayudar a servir a otros, ayudar a la humanidad. Tener la oportunidad para despertar nuestra conciencia a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es solamente con ese trabajo objetivo que vamos a poder tener la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y un sacrificio por la humanidad consciente para liberar nuestra conciencia y poder, poder crear nuestros cuerpos y tener acceso a todas las dimensiones de la naturaleza. Entonces, quien quiera luz tiene que dar luz. Conforme enseñamos, vamos a ser enseñados. Conforme ayudamos, nos van a ayudar. Entonces, mucha de la información, de hecho, que nos dan en los mundos internos es personal y es solamente para nosotros y no la debemos de compartir con nadie. Esto es específicamente relacionado con nuestro progreso personal, nuestras iniciaciones, y directamente con el progreso de nuestro ser. Entonces, esto es con el término de un libro cerrado, es exclusivamente para nosotros, y cuando el conocimiento se nos entrega en forma de un libro cerrado, es exclusivamente personal, y no es para divulgarse ni compartirse con nadie. No se puede revelar y es privado. Entonces, cuando esta sabiduría se da como un libro abierto, entonces se puede compartir con el propósito de ayudar a los estudiantes o ayudar a otros para despertar su conciencia, pero con un propósito consciente de armonía y de seguridad que se va a ayudar con esa información. Entonces hay que acordarnos que el conocimiento tiene 3 factores y, bueno, 3 factores, y esto es el trabajo práctico, y el que entra a la etapa mesotérica, entra, como dije antes, el camino real del esoterismo, y el que practica es el que verifica los 3 factores por sí mismo, y empieza, es cuando empieza las iniciaciones mayores, completa la primera montaña y es hasta la segunda montaña que realmente empieza la esperanza para el trabajo esotérico. Y es así como pasa por el proceso de la resurrección, habiendo eliminado sus efectos, es cuando entra a la escuela esotérica del rayo del que sea adepto, y es hasta la tercera montaña cuando maneja, ¿cómo se dice?, integra esas 3 fuerzas primarias para fusionarse con su ser y ser un real esoterista. Entonces, esta etapa es donde se encuentra el primer nivel de la sabiduría universal. Entonces, conforme vamos encontrando sabiduría en el trabajo y con nuestro esfuerzo, vamos a ser reales esoteristas, más allá de las teorías, pero de un conocimiento interior. Y hay que tener mucho cuidado con lo que muchos estudiantes el error que cometen es que se creen verdaderos esoteristas simplemente porque han empezado a escuchar conferencias o han leído lecciones. Ellos creen que ya son reales iniciados o esoteristas sin haber creado los cuerpos con el suprasexo, sin haber eliminado los efectos, y se sienten prácticos sin realmente haber practicado. Y todo esto es por la sensación del falso sentimiento del yo. Entonces, para evitar caer en esta, bueno, no me acuerdo la palabra, self-deception, para caer en desilusión, entonces hay que tener disciplina y sinceridad en la práctica. Y bueno, aquí acordarnos que la conciencia se despierta conforme entramos en armonía con la naturaleza y recuperamos lo que gradualmente teníamos antes. Y hasta aquí mi comprensión. Bueno, muy bien, Angélica, por tu fogueo.
Bueno, vamos a ver unos detallitos acerca de este tema. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a mirar algunos detalles importantes. Bueno, exoterismo con X quiere decir conocimiento exterior. Estos conocimientos se basan en la visión materialista, lo que percibe la persona a través de los 5 sentidos, básicamente. No, a este tipo de yoes son muy intelectuales, materialistas, no les interesa mayor cosa, nada que tenga que ver con energías. La mayoría de la raza es exoterista. Se preparan en colegios, escuelas, universidades. Las cosas de la energía las ven como algo místico, como algo para gente que no es inteligente, que no es preparada, son muy escépticos. Entonces no se meten con eso. Solo lo que pueden percibir a través de del intelecto, de la percepción de los 5 sentidos, si no es comprobable según sus conceptos en laboratorio y cosas de ciencia oficial, no existe. No les interesa nada que tenga que ver con sentidos de extrapercepción ni nada de eso. Las religiones se limitan a creer y todas las escuelas que hay en el planeta, ¿no? Cursos, doctorados, especializaciones, bueno, lo que hay en la internet en gran medida. Ese es el esoterismo, ¿no? Inclusive nosotros recibimos el conocimiento de forma creyente, después ya lo pasamos por una etapa llamada mesotérica y luego entramos a las bases primarias del esoterismo. Pseudoesoterismo, aquí ya vamos a encontrar que se manejan o se empiezan a manejar 11 sentidos. Aquí ya la persona tiene unos yoes que sí tienen en cuenta la energía. O sea, ya hablan de energía, ya hablan de espíritu, ya hablan de cosas que no le interesa a la psiquis exotérica. Entonces encontramos de lo menos degenerado, toda la fuerza de la logia negra en lo gris y en lo negro negro. O sea que tenemos el nivel más o menos degenerado del esoterismo, que son los nirvanos. Son grises, pero son pseudoesotéricos, pero grises. O sea, son Hanasmusen de tercer grado. Estos elementos ya están en una posición donde hay una fuerza conciencia, pero condicionada por el ego. Por eso son grises. Pero no dejan de ser pseudoesotéricos, son grises. Ahí ya se empieza a degenerar, ya encontramos escuelas que hablan de 3 factores. ¿Sí? Encontramos toda la gama de los enfoques pseudoespirituales. Escuelas que enseñan 3 factores, pero no los practican o practican 1 o 2, pero no practican los 3. Otras escuelas hablan de los 3 factores, pero las utilizan como negocio. O sea, ya se empieza a degenerar. Luego ya encontramos los 3 factores ya mezclados de una manera muy fuerte, con la plata, con cosas de magia oscura. Sigue bajando y encontramos ya escuelas dedicadas específicamente al tantrismo negro. Entonces encontramos las escuelas de brujería, lobos, vampiros, reptilianos, hasta llegar a lo más negro, lo más bajo de todo, que sería el satanismo así pleno. Entonces encontramos sacrificios de humanos, comer carne humana, bueno, sangre, todas estas cosas macabras mezcladas ya con rituales con magos negros, despiertos en el mal con poderes ya psíquicos. Entonces encontramos toda la gama desde lo menos degenerado hasta lo más degenerado en el pseudoesoterismo. ¿Sí?
Y todos los rituales y las invocaciones y, bueno, cada uno, porque hay 7 líneas, 7 infrarrayos. Entonces hay escuelas vinculadas de una manera o de otra manera. Todo lo que son pactos con demonios, mediunismo, espiritismo, todo eso está ahí. ¿Sí? Ahí manejan 11 sentidos, ya no manejan como en el exoterismo que solo se limitan a 5 sentidos. Aquí ya estamos hablando de 11 sentidos, 5 psíquicos y 6 psíquicos y 5 físicos. Y por último encontramos las escuelas esotéricas. Estas escuelas manejan 12 sentidos. El sentido que no puede tener la logia negra es la intuición. Y esto ya es para Cristos. De ahí para arriba. Segunda montaña para arriba. Ahí empieza el esoterismo. Por eso en la primera montaña es semi-esoterismo. No es esoterismo, es semi. ¿Qué quiere decir semi? Que es el principio del esoterismo. ¿Sí? Entonces, comprender que el esoterismo empieza en la segunda montaña. Cuando nace el Cristo, empieza el esoterismo. Esoterismo quiere decir conocimiento oculto, conocimiento real, conocimiento verdadero de cómo funciona toda la creación. Entonces, esta conferencia nos enseña que recibimos el conocimiento a través del exoterismo, la personalidad como una creencia. Luego la persona empieza a pasar por una etapa llamada mesotérica, que es la práctica, pero no entra el pseudoesoterismo, no lo toca. Es más, usa el pseudoesoterismo y el esoterismo para pasar al esoterismo. Destruye esas dos fuerzas. Ese es el objetivo. Acabar con el materialismo de la mente sensual y acabar también con el mal uso de la energía en la parte negra, que sería el pseudoesoterismo, porque esas son las materias de estudio, y quedarse en el esoterismo. Entonces las escuelas esotéricas antiguamente estaban en el físico. Hoy en día todo esto se ha ocultado y hay que buscar esas escuelas internamente. Escuelas esotéricas, eso está toda la sabiduría del ser. Ahí están las 7 catedrales del alma en la columna vertebral. Ahí está todo el esoterismo. Hay que entrar a esas iglesias, a esas universidades a estudiar. Ahí le enseñan todos los secretos de la sabiduría, física, química, matemática, biología, verdadera, real. Entonces, un esoterista es un ser despierto que tiene una super inteligencia trascendental, es un ser que ve en 7 dimensiones, hace cálculos en 7 dimensiones y no tiene ego, no tiene yoes, es un Dios, es un ser autorrealizado, ¿no? O es un Cristo de segunda montaña que está en proceso de avance. Ese es el esoterismo. Autorrealizarse es llegar al kinder de la sabiduría. Entonces, lo que hay que comprender es que esa palabra esotérica la utilizan mucho para cosas oscuras, pero realmente no es esoterismo, es pseudoesoterismo. Entonces, el planeta está plagado de escuelas pseudoesotéricas y lógicamente de escuelas exotéricas, pero no de esotéricas. Entonces, a medida que la persona va despertando la conciencia, se va acercando al esoterismo, ¿sí? Hasta que llega el momento en que queda despierta y ya puede directamente tener investigaciones claras y precisas acerca de todos los misterios y secretos que hay en la naturaleza. Porque al fin y al cabo un Dios sabe todo.
hasta determinado punto, pero sabe todo lo que, cómo funciona los sistemas solares, las galaxias, la mecánica, la electricidad, el magnetismo, las ondas fotónicas, bueno, tiene el conocimiento de toda la ciencia real, ¿no? Ese es el esoterismo, ¿no? Allá es donde pretendemos llegar. Un esoterista está casado con su alma divina. Un esoterista está unido a las razas inmortales del universo. ¿Sí? Ese es el esoterista. Entonces nosotros nos vamos volviendo esoteristas a medida que vamos despertando. ¿Por qué? Porque recibimos el conocimiento internamente de labios a oídos y bueno, ese conocimiento es el que nos da el poder, la sabiduría, la fuerza y del cual pues vamos a hablar y a enseñar, ¿no? Hasta donde nos lo permite el, la enseñanza abierta, ¿no? Porque la enseñanza cerrada es privada. Bueno, yo creo que con eso concluimos el aporte. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la resolvemos. Bueno, entonces nosotros tenemos todos estos, bueno, en gran medida las ideologías de la brujería, ¿no? Pero eso es puro pseudoesoterismo, que la buena suerte, que los riegos, que una cosa, que otra, que sacar las malas energías, que hacer limpias en la casa, bueno, una cantidad de cosas que están muy relacionadas con el pseudoesoterismo. Entonces no hay que mezclar todas esas cosas con el conocimiento, porque el conocimiento se basa en el poder que genera la muerte. Cuando una persona está muriendo está totalmente cerrada y tiene mucha energía en su interior y mucho poder. Cuando uno deposita su fuerza en un talismán, en una cadena, en un anillo, en una piedra, pues está desarrollando un hueco, está abriendo un hueco para que se le meta una fuerza oscura, porque uno debe tener sus seguridades en su interior, no en cosas externas, ¿no? Entonces hay personas que dependen mucho de eso, talismanes, anillos y cosas de esas, cadenas, pulseras. Entonces debemos comprender que un ser tiene todo su poder porque está cerrado y tiene muchísimo conocimiento, mucho. Y ese conocimiento es el que le da el poder. Bueno, y la energía que tiene concentrada en su columna. Bueno, Angélica. Bueno, algo muy importante anotar fue, como dije en la conferencia, que cuando se pone la fe en estas enseñanzas externas, pues lo que pasa que es que poco a poco se va perdiendo la fe, entonces eso se va debilitando la persona y termina peor que al principio. Es como una decepción progresiva. Sí, por eso desde el principio uno debe comprender estas cosas. Bueno, y para eso está esta conferencia, ¿no? Y ser serio, porque mire, yo encuentro aquí compañeros que todavía no tienen seguridad en el conocimiento, ni en el ser, ni en la ley, y siguen yendo a lugares pseudoesotéricos, ¿no? Siguen utilizando cosas pseudoesotéricas para resolver cosas de salud y cosas de, bueno, variadas cosas. Inclusive hay unos que van donde brujos, todavía utilizan sistemas pseudoesotéricos de pócimas y cosas de esas, ¿no? Ahora, con eso no quiero decir que uno no pueda buscar una solución a un problema que tenga. Si tiene un problema de salud, pues hay que buscar una solución. Pero una cosa es eso y otra cosa es meterse con estas fuerzas oscuras, mezclar esas fuerzas en el interior y eso desequilibra la mente, porque cuando una persona
mezcla fuerzas, la fuerza blanca con una fuerza oscura, eso lo termina desequilibrando. Entonces, pero como no hay madurez y no hay seriedad, entonces las personas creen que el karma es un chiste y que eso no tiene importancia y que yo voy a resolver las cosas a las malas. Ya termina metido con un mago negro. Entonces me ha tocado ver esos casos aquí y seguirán habiendo, ¿no? Porque cada uno ve el conocimiento y lo acomoda a sus caprichos y a sus puntos de vista pseudoesotéricos. ¿Sí? Entonces quiere resolver los problemas no con la ley pagando el karma, sino a las malas, con un mago negro, con un brujo o con algún tratamiento de estos pseudoesotéricos que hay por ahí. Entonces, bueno, hay que madurar. Bueno, ¿alguien más tiene algo que comentar acerca de este tema? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Angélica. Tengo problemas técnicos hoy. Ya ha mencionado usted que la mayoría de las personas están disputando en el mal. Eso se ve con los poderes o facultades que se enseñan a desarrollar, por ejemplo, no en la iglesia esta de sociología que tengo aquí cerca, pero en tantas creencias. O sea, mi pregunta es, las personas, o sea, se ve, cada año se ve más, se ve a través de TikTok, de los medios sociales, estas técnicas para despertar por el lado lunar, por el lado oscuro. O sea, ¿se tiene que dar así en la mayoría de las personas? Sí, eso a finales de raza, la mayor parte de la raza despierta. Y la mayoría despiertan en el mal. Se interesan muchísimo en todas estas cosas. Y eso los van llevando poco a poco y los va metiendo y llega un momento en que la persona ya quiere practicar tantrismo negro y ya empieza a ver resultados y bueno, ahí por ahí se mete. Sí, eso se da, eso se da. Entonces todas estas escuelas que están saliendo, bueno, atraen a la gente porque le solucionan problemas, ¿no? Y esos pactos que hacen con todos estos magos negros, pues ellos les despiertan inclusive poderes a las personas. Pero bueno, ese es el proceso que se está viviendo en este momento y eso está aumentando. Bueno, Lucas. Hola Luis, buenas noches para todos. Recién mencionabas el tema de las medallas. ¿El tetragramatón es bueno usarlo o no? Uno tiene su propio tetragrammatón internamente, pero realmente eso se forma y tiene poder cuando se crean los 5 cuerpos solares que representan el hombre levantado. Ahora, esto como simbolismo y como fuerza que, pues eso no tiene mayor importancia, pero si lo quieren poner ahí en su puerta o un altar, pero no, a lo que me refiero es que no vean eso como si fuera, mejor dicho, lo súper poderoso y que si yo tengo el tetragrammatón nadie me va a hacer daño. No, no, olvídense eso. Si tienen un karma con un mago negro y tienen el tetragrammatón, el mago negro les rompe ese tetragrammatón y les mete el karma y les mete la magia negra. Perdón, hay retorno. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Quién tiene? No, están todos cerrados. Entonces, no depositemos la confianza en algo externo, interno. Sientan la fuerza interna, sientan el poder. Yo no uso nada de eso, nunca he usado nada de eso.
Nunca me ha gustado usar ni cadenas, ni crucifijos, ni manillas, ni anillos, nada de eso, ni reloj. No me gustaba, es que no me gusta tener nada colgando en ningún lado. Eso es como que nos Entonces, hace dependiente, ¿no, Luis? no, es que uno no debe depender de eso, que eso es desconfiar de la fuerza de uno, del ser de uno. Entonces, si tienen ahí el tetragranmatón, pues sí, está bien, eso en algún sentido puede en algún momento ayudar en algo, pero no depositen su energía y su fuerza en una figura o en un simbolismo, ¿no? Una cosa es que haya una ayuda extra menor y otra cosa es el poder que uno debe tener y la seguridad que debe tener en sí mismo. ¿Sí? Eso es importante. Porque sí, las personas se sienten desnudas. La otra vez que había un compañero que tenía precisamente un tetragranmatón en una cadenita en el cuello, se compró una cadena ahí de oro y, bueno, o de plata, yo no sé. Y se la robaron o la perdió, yo no sé qué, y el hombre eso decía, uy, no, se le metió la paranoia y una vez nos fuimos por allá a tomarnos un cafecito, un café por allá, y cuando se dio cuenta que se le había perdido, mejor dicho, eso se sentía inseguro y ahora me van a atacar los magos negros, ¿no? Los magos negros no lo van a atacar porque el mago negro es usted. Entonces, que lo van a andar atacando. Bueno, no, pero bueno, ¿quién es uno para andar criticando? Entonces, no, esos son boberías. Sí, yo nunca he usado esas vainas. Entonces yo no creo que el poder deba estar en un pedazo de metal o en una piedra. Eso. Tener seguridad en sí mismo, poder en sí mismo, confianza en el ser, pagar karma. Y si uno tiene la seguridad de lo que es y está haciendo, no tiene que poner su atención en otras cosas. ¿Sí? Eso. Ok, Luis, gracias. Bueno, Claudia por aquí dice, hay pseudoesoterismo cuando no se practica. Bueno, hay más que pseudoesoterismo, es fanatismo, ¿no? Enseña lo que no practica. Bueno, Vladimir dice, ¿cuándo es un diccionario? Bueno, pero yo no sé a qué se refiere con eso. Varios diccionarios, ¿qué significan? Está hablando del astral. Es un diccionario, es respuestas que le dan, conocimientos que le dan. Eso. Sí, físicamente, ¿para qué es un diccionario? Para investigar cosas. Pues internamente es lo mismo. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene algo por ahí que complementar o aportar o preguntar? Bueno, de todas maneras, comprender todo esto, tener cuidado porque llegan fuerzas de todo tipo. Aquí nos han golpeado con el pseudoesoterismo demasiado. Y bueno, este grupo ha sido muy afectado por eso a través de los años. Han llegado de todo, ya han llegado magos negros, han llegado pseudomaestros, han venido compañeros con el yo apocalíptico, que el mundo se va a acabar, que esto, todo eso hace parte del pseudoesoterismo. Por ahí otros se volvieron expertos en cartas astrales. Eh, Había uno que era un médico que llegó manejando unas bolas de cristal y tenía poderes de curación, hipnotizó un poco de gente y las hizo pases magnéticos. Bueno, eso ha sido un desorden terrible y bueno, ahí nos ha tocado aprender a las malas muchas cosas del pseudoesoterismo, ¿no? Y llegan otros compañeros con mezclas de fuerzas, dando a entender que el conocimiento es un poco de cosas pseudoesotéricas. Entonces, que el maestro Samael enseñó que una cosa, que otra, puro pseudoesoterismo.
que no, que hay que hacer el ritual en Semana Santa para la plata con el helecho macho y que hay que ir a sacarle la semilla yo no sé de dónde, por allá. Y bueno, eso está plagado de pseudoesoterismo por todo lado. Y estos que se formaron en la gnosis, esos vienen con unas mañas, pero pura brujería, puro pseudoesoterismo, puro médico brujo, ¿no? Que si va a enamorar a la chica, a la pareja, que si va a transmutar con la chica, que le haga el ritual con el ambil, con el ambil, no, con el, bueno, una planta que hay aquí en Colombia que pone calenturienta a la otra para tener sexo, no, pero cantidad, y que todo en nombre del maestro Samael, y que el maestro Samael, y que el maestro Samael enseñó, y que ustedes le están quitando el conocimiento de la gnosis a la humanidad. Se van a encontrar todo ese poco de enfoques torcidos, de elementos que ni siquiera saben lo que están haciendo. Una persona que está despertando no anda en esas vainas. Una persona seria no anda metido en eso. Pero cuando uno está jugando con el conocimiento, pues eso le encanta todo eso, porque a la prostituta de la mente eso es que le hablen de alguna cosita de esos y ya se excita. Ya es, quiero probar, quiero ver, quiero experimentar. Ya termina metido con todo ese poco de magos negros y lo violan y le hacen y lo jalan y lo llevan y lo traen. Y el otro o la otra contenta. Entonces, pues bueno, hay que ser serios, porque ¿qué más? Bueno, listo, compañeros, no hay más que preguntar, entonces nos vamos. Si les parece. Y gracias por su tiempo. Bueno, nos vemos, Angélica. Chao, Willy. Buenas Lucas, noches. Alba, Gracias Cristian, a todos. Dulces sueños. Jane, Manuel, Mirza, Verónica, Vladimir. Cuídense todos, que descansen.